Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Psicología, materia Atención a la Diversidad. Asesor, José Andrés de la Torre Ayala. Equipo 2, integrantes, Raquel Jaime Acevedo, María Guadalupe Lemos Villa y Clara López Osorio. En los 70s, el modelo rehabilitatorio y el médico terapéutico surgen para la atención de las personas con discapacidad dirigidos a la infancia con problemas de lenguaje y aprendizaje, en el marco de un movimiento modernizador y de cohesión social, considerando a la educación como medio a una instrucción y una expansión de reformas educativas. ¿De qué manera impacta el Programa de la Educación Especial de la UNESCO y las políticas educativas de los años 70 en la atención a la diversidad? En sentido psicopedagógico, se nutrió de las aportaciones de autores como Skinner, Mager, Bloom, Keller, Ausubel, Brunner y Chadwick, con los fundamentos de las teorías conductistas y cognitivistas, teoría general de sistemas, modelos de comunicación y administración empresarial. La UNESCO empezó su programa de educación especial en 1968, proporcionando apoyo a más de 200 proyectos en unos 80 países. El 20 de diciembre de 1971, la ONU proclamó la necesidad de proteger los derechos de las personas físicas y mentalmente desfavorecidas, así como asegurar su bienestar y rehabilitación, enfocado en la noción de conducta observable del organismo, en la noción de la función de control de conductas y reforzamientos, de control de aprendizaje, evaluación como control y retroalimentación del sistema, enseñanza utilitaria y enseñanza concreta, objetiva y funcional, además de adaptación social. ¿Cómo nace el concepto de necesidades educativas especiales y cuáles son los cambios más destacables de este concepto? El 9 de diciembre de 1975 se emite la Declaración de los Derechos de los Impedidos, bajo el principio de la igualdad, recibir y gozar los mismos derechos políticos y civiles que los demás. Surge por la Comisión Británica de Investigación sobre Educación Especial, representada por Mary Warnock. Mary Warnock, con trabajos efectuados entre 1974 y 1978, crea el Informe Warnock, cuya influencia se deja sentir hasta nuestros días. Propuso el término necesidades educativas especiales, que significó el principio de un intenso trabajo hacia la integración de las personas deficientes. Con este término se rechazó la existencia de dos grupos diferentes de niños, los deficientes y los no deficientes, bajo la premisa de que 1 de cada 5 niños podía necesitar ayuda educativa especial en algún momento de su vida escolar. La Comisión Británica determinó al niño con necesidades educativas especiales como todo aquel que necesitará ayuda adecuada a sus problemas educativos, ya fuera de carácter temporal o permanente. Se emplearon algunos términos descriptivos como el de dificultades de aprendizaje. El término inadaptado señalaría a aquellos que tuvieran dificultades emocionales o de comportamiento. También se utiliza el término integración, el cual implicó la construcción de una mirada común a la educación. ¿Qué es el modelo rehabilitador y cuáles son sus características principales? El modelo rehabilitador se diseñó para compensar la atipicidad a través del desarrollo de las capacidades y modificar la conducta de los sujetos para que estos se pudieran enfrentar los desafíos de la vida. De esa forma, el sujeto solo podía incorporarse con plenitud a la sociedad de los normales, como en ese entonces se decía, y podía incorporarse ya que estaba rehabilitado. Características. Sus características principales son perspectiva individualista, existencia de ambientes específicos en escuelas especiales, fomento de una enseñanza y una regulación muy especializada, desarrollo personal basado en grupos de pertenencia, es decir, en torno a sus similitudes. Currículo con recursos de diferente orden y especializados, con propuesta de trabajo e intervención centrada en las características específicas rehabilitatorias de los niños, expansión y creación de servicios educativos en la atención de atipicidades. ¿Qué instituciones se generan en la época para su atención o reclusión? La Dirección General de Educación Especial, los Centros de Rehabilitación y Educación Especial, Escuela de Educación Especial, Centros Psicopedagógicos para niños de sexto de primaria con problemas de aprendizaje y lenguaje, Centro Experimental de Pedagogía Especial para la investigación de niños atípicos, Escuelas de Inadaptados Sociales La Cascada y Margarita Maza de Juárez,
Centro de Dislexia y Escuela de Perfeccionamiento, centros de capacitación para el trabajo e industrias protegidas para adolescentes con deficiencia mental. En la época de los 70, los institutos eran grupos integrados o específicos para hipoacúsicos, centros de rehabilitación y educación especial. Continuaron las funciones como Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales y la Clínica de la Conducta. ¿A cargo de quiénes se deja la atención de las personas con discapacidad y qué recursos se dedican a su cuidado? Se hace responsable a la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Especial y sus múltiples centros de especialización. ¿De qué manera se da la transición del modelo rehabilitador al médico terapéutico? La tarea del diagnóstico posibilitó la rehabilitación concretada en el sujeto como paciente, quien requería de una intervención individualizada de los especialistas. Fue por el trabajo multidisciplinario entre la medicina, la psicología, la psiquiatría y la pedagogía principalmente que poco a poco comenzó la transición de un modelo completamente rehabilitatorio a manos de la pedagogía principalmente, a un modelo más integral como lo es el médico terapéutico. La transición termina cuando la teoría conductista le otorga importancia al diagnóstico y se empieza a emplear la psicometría para dicho propósito. Se logra ubicar al sujeto adecuadamente en su tratamiento rehabilitatorios y al mismo tiempo descubrir las causas subyacentes a las deficiencias. ¿Qué es el modelo médico-terapéutico y cuáles son sus características? Este modelo tuvo como presunción la inferioridad biológica o fisiológica de los sujetos atípicos, es decir, enfatizó la categoría de la carencia, deficiencia y o problemas. Características. Utilización de la rehabilitación para enseñar a vivir. A las personas con alguna invalidez. Proliferación y perfeccionamiento de pruebas psicométricas. Visión individualista. Consideró la rehabilitación de las personas deficientes mentales para reentrenar al individuo. Conclusiones generales. En la década de los años 70 impregnó el conjunto de la educación elemental. Surge la educación especial, surge el modelo rehabilitador y el modelo médico-terapéutica, enfocadas a las personas con discapacidad física y cognitiva, para la infancia con problemas de lenguaje y aprendizaje. Asentó las bases para la siguiente década donde se concretó. Se crearon las condiciones de teorización para transitar hacia posicionamientos centrados en una perspectiva mucho más educativa.